Centralizar un peón inmediatamente disputa casillas cruciales, abriendo líneas para el desarrollo del flanco de dama. Una pieza versátil, el caballo desafía inmediatamente el control central, preparándose para una configuración flexible en lugar de comprometerse con una estructura rígida de peones. Afirmando una presencia central, este empujón de peón inmediatamente disputa espacio y se prepara para la expansión del flanco de dama. Abrazando el fianchetto, las negras se preparan para desatar el poder del alfil a lo largo de la larga diagonal. Asegurar el centro con el desarrollo del caballo mientras se prepara para el enroque en el flanco de rey. Desarrollar el alfil hasta su casilla fianchetta completa armoniosamente la estructura de peones del flanco de rey de las negras y se prepara para un posible enroque. Abrir la columna electrónica inyecta dinamismo inmediato, desafiando la estructura central de peones de las negras y exigiendo una respuesta decisiva al peón que avanza. Este movimiento, que solidifica la estructura de peones del centro y prepara el desarrollo del flanco de rey, adopta la naturaleza posicional de la configuración de la India de rey. Al solidificar el centro del peón, F3 obstruye un rápido avance, E5 pero crea una debilidad permanente en E3, un objetivo potencial para las piezas negras. Asegurar al monarca en el lado que le corresponde es una buena medida defensiva, que prepara posibles avances del peón central y consolida el flanco de rey. Al solidificar el control del peón central y prepararse para el desarrollo del flanco de rey, este movimiento prepara elegantemente para el enroque y posibles avances de peón. Solidificar la cadena de peones crea una sólida defensa en el flanco de rey y prepara para posibles avances de peones más adelante. Desarrollar el alfil hasta un cuadrado donde pueda observar la larga diagonal y apoyar un posible enroque en el flanco de rey añade un toque de delicadeza posicional. Desafiando atrevidamente el centro, este ataque de peón crea tensión inmediata entre los peones y abre líneas para un contrajuego dinámico. Desarrollar este caballo en una casilla menos común prepara una tormenta de peones en el flanco de rey y añade defensa a los peones centrales. Las negras liberan el centro, alterando la estructura de peones de las blancas y abriendo líneas para el juego activo de piezas. Recuperar el peón solidifica inmediatamente la presencia central, creando una estructura dinámica de peones que influirá en la colocación de las piezas para ambos lados. De repente, las negras inician una dinámica embestida de peón, desafiando al alfil y apuntando a hacerse con la influencia central. Reposicionar el alfil desde su cuadrado algo expuesto ofrece una mejora sutil pero vital en la coordinación de piezas, preparándose para disputar la tensión central. Desafiando agresivamente al peón central, este caballo pretende alterar la estructura de peones centrales de las blancas y potencialmente abrir líneas para sus aliados. Reforzar el flanco de rey con un enroque inmediato asegura al monarca en medio de la escaramuza central en desarrollo. Probar el flanco de dama con el avance del peón prepara para una posible expansión del flanco de dama o una ruptura inmediata del peón. Las aspiraciones de expansión en el flanco de rey comienzan conectando torres y preparándose para una posible tormenta de peones en el flanco de rey. Reforzar la estructura de peones del flanco de dama con esta retirada del alfil prepara para una posible expansión del flanco de dama y disputa la diagonal central. Afirmando su dominio sobre la columna D, las blancas preparan un ataque central temático, observando las posibles debilidades en torno al rey negro. Esta maniobra desafía dinámicamente la estructura central de peones e insinúa una posible presión en el flanco de dama, lo que obliga a las blancas a reconsiderar el desarrollo de sus piezas. Al establecer espacio en el flanco de dama y preparar la acción diagonal del alfil de casillas claras, esta silenciosa maniobra apunta sutilmente a controlar casillas clave. Reforzando la iniciativa del flanco de dama, las negras reposicionan su torre para apoyar la cadena de peones y disputar la columna B. Reposicionar el alfil desde la casilla expuesta D3 busca mayor seguridad y despeja la diagonal para posibles ataques de peón. Al concentrar las fuerzas de las negras en la columna D, esta maniobra comienza a ejercer presión contra la estructura central de peones de las blancas y su potencial ataque en el flanco de rey. Al desatar una tormenta de peones en el flanco de rey, las blancas inmediatamente buscan alterar el control central de las negras y abrir las líneas. Desafiando la estructura central de peones, las negras pretenden alterar la seguridad del rey blanco y las líneas abiertas.
Sacar a ese molesto alfil de su posición avanzada es fundamental para solidificar la estructura del flanco de dama y evitar una mayor infiltración. Un sacrificio de la presión posicional a cambio de material, con la esperanza de desmantelar la estructura de peones de las blancas. Recuperar el alfil inmediatamente solidifica la estructura de peones y se prepara para explotar la columna D abierta para la actividad de piezas. El intercambio de damas simplifica la posición, lo que potencialmente conduce a un final en el que la pareja de alfiles de las negras podría convertirse en un activo poderoso. El intercambio de torres ahora abre la columna D, que puede ser un arma de doble filo en esta posición. Recuperar la columna electrónica central solidifica ahora la presencia de las negras, con el objetivo de presionar el peón D4 y prepararse para actividades futuras. Reposicionar el caballo en G3 tiene como objetivo controlar la casilla F5 y potencialmente apoyar un futuro avance en el flanco de rey. La reorganización del alfil libera la casilla F8 para fines defensivos, un ajuste sutil pero necesario. Recuperar la torre del flanco de rey ofrece una defensa más activa, preparándose para desafiar la columna electrónica abierta y asegurar el rey. La torre se reposiciona, con el objetivo de reforzar su control sobre la columna electrónica abierta y potencialmente crear presión sobre la estructura central de peones de las blancas. Reposicionar el caballo en el flanco de rey ofrece potencial para mejorar el control sobre casillas clave y un papel más activo en el próximo medio juego. Reforzando la columna E, la torre ahora refleja su contraparte, preparándose para disputar un terreno central crucial. Reposicionar la torre en la columna central, con el objetivo de desafiar el control de las negras y potencialmente respaldar un avance de peón. Reenfocar el alfil en las casillas oscuras previstas ahora que la torre blanca se ha movido. Iniciar una tormenta de peones en el flanco de rey para ganar espacio y potencialmente abrir líneas de ataque. Introducir un caballo en D7 ofrece cobertura defensiva para el flanco de rey y prepara un posible reagrupamiento. Garantizar la seguridad del rey contra cualquier posible infiltración es primordial, una sabia precaución para el avance del juego. Concentrar las torres a lo largo de la columna abierta, con el objetivo de perforar las defensas blancas y crear presión sobre el peón D. Reposicionar el caballo en el flanco de rey tiene como objetivo reforzar la defensa del flanco de rey y potencialmente lanzar un ataque futuro. Iniciar un avance del peón central para ganar espacio parece prematuro dado el flanco de rey bloqueado. Reposicionar el caballo para una mejor cobertura defensiva es una elección prudente. Reafirmar el control sobre la columna electrónica se vuelve primordial mientras las blancas buscan restringir la actividad de las torres de las negras. Reclamando influencia central, este caballo maniobra hacia un puesto avanzado más activo, potencialmente apoyando un avance de peón en el flanco de dama. Desplazar la torre a la columna F inicia un posible ataque en el flanco de rey, con el objetivo de explotar la naturaleza confinada de la monarca negra. Una maniobra silenciosa para reposicionar la torre, con el objetivo de conectar la otra torre y potencialmente disputar la columna D o apoyar un avance futuro. Desatando una tormenta de peones en el flanco de rey, con el objetivo de abrir líneas para tus piezas atacantes y restringir el caballo negro. Crear una cadena de peones en el flanco de rey aquí parece un intento de interrumpir la preparación del flanco de rey de las blancas, aunque podría debilitar la estructura de peones a largo plazo. Despejar la columna H abre caminos para la penetración contundente de la torre, transformando la estructura de peones del flanco de rey en un lastre para las negras. Al recuperar un peón, las negras pretenden activar el alfil en esta diagonal abierta, buscando contrajuego. Reposicionar el caballo en una casilla más activa, con el objetivo de explotar las debilidades en el flanco de rey y crear posibilidades de ataque. Restablecer la influencia del alfil de las casillas oscuras después del cambio es primordial para la estructura defensiva de las negras. Apuntar a la defensa del rey debilitado con un sacrificio de caballo ofrece un camino hacia la iniciativa. Cambiar el alfil activo por el caballo blanco renuncia a una pieza de ataque clave y simplifica la posición prematuramente. Al perforar las defensas del flanco de rey, este sacrificio de alfil tiene como objetivo desorganizar la estructura de peones de las negras y exponer a su monarca. Reactivar el caballo para desafiar potencialmente la presión lateral de la dama y crear nuevas vías de ataque.
Afirmando su dominio en la séptima fila, esta torre se prepara para unirse al asalto al debilitado flanco de rey. Un audaz sacrificio de peón para abrir líneas, con el objetivo de perturbar la seguridad del rey blanco a través de piezas avanzadas. Asegurar el alfil en C3 recupera espacio central, preparándose para futuros avances de peones y potencialmente flanqueando el caballo negro. Reafirmar el control sobre la columna D y prepararse para un posible avance de peón en el flanco de rey parece ser el objetivo principal. Reposicionar el alfil en C2 tiene como objetivo reforzar la estructura de peones del flanco de rey y potencialmente redistribuirlo a una casilla más activa más adelante. Reactivar al rey se siente un poco lento, perdiendo la oportunidad de desafiar la columna G abierta y controlar las casillas centrales. Reactivar al alfil desde su puesto defensivo pasivo abre los ojos a la infiltración. Recuperar la influencia central del rey solidifica la defensa y prepara para un posible contrajuego. Mover el alfil a G4 crea una amenaza táctica, ejerciendo presión sobre los peones avanzados de las negras y potencialmente abriendo líneas para un ataque futuro. Desplazar la torre al flanco del rey parece una maniobra defensiva, preparándose para reforzar la debilitada estructura de peones si es necesario. Abriendo líneas agresivamente hacia el rey negro, sacrificando la estructura de peones en aras de posibles oportunidades de ataque. La consolidación de fuerzas alrededor de la monarca ofrece un rayo de esperanza defensiva en medio de la tormenta que se avecina. Al romper la cadena de peones, este ataque agresivo abre líneas cruciales para las torres y crea perspectivas de ataque inmediatas contra el expuesto rey negro. Con el objetivo de interrumpir la cadena de peones de las blancas y ganar espacio en el flanco de dama, este empujón de peones lucha por la influencia central. Sacrificar la torre abre la columna G para un ataque inmediato al rey negro. Romper la cadena de peones abre líneas para tus torres, buscando un contrajuego activo. Abrir la columna B ofrece ahora un camino claro para atacar el peón aislado de C4. Una maniobra sorprendente, cuyo objetivo es activar la torre y desafiar la columna abierta. Asegurar el rey se vuelve primordial cuando las damas están fuera, anticipando los empujones de peones. Al apoderarse de la columna abierta, esta torre de repente se convierte en un potente atacante en el flanco de dama, amenazando con desbaratar la posición de las blancas. Sacrificar el alfil abre una diagonal y atrapa al caballo, lo que provoca una importante desventaja material. Al abalanzarse sobre el flanco abierto, las negras aprovechan la oportunidad para alterar la estructura del flanco de dama de las blancas y ganar un peón crítico. Sacrificar el alfil abre la columna H, con el objetivo de exponer al rey negro en el consiguiente desequilibrio material. Capturar el peón ofrece una ganancia material temporal, pero expone a tu propio rey y abre líneas para el oponente. Abre una diagonal vital para la dama y crea presión inmediata sobre los peones del flanco de dama. Cambiar la torre por el caballo crea una ventaja inmediata de peón, pero deja a tu rey peligrosamente expuesto. Asegurar la columna abierta permite ahora a la torre atravesar las debilitadas defensas del flanco de rey de las negras. Reposicionar al rey en una casilla más segura es primordial dada la estructura de peones expuesta y las torres enemigas activas. Dominar la columna abierta con la torre crea una presión inmediata sobre la posición de las negras. Buscando recuperar las piezas restantes, las negras dan prioridad a consolidar la posición del rey lejos de la tormenta desatada de torres y peones. La incursión del rey hacia adelante tiene como objetivo explotar el monarca expuesto de las blancas y sus posibles tiros tácticos en el centro. Este movimiento busca seguridad para el rey, alejándolo de la zona de peligro inmediata. En un avance audaz, el rey busca seguridad y refugio potencial detrás de la estructura de peones restante. Al desencadenar un jaque disruptivo, las negras buscan exponer la posición expuesta del rey blanco. Se abre la ruta de escape del rey, pero los peones del flanco de dama ofrecen un rayo de esperanza. Repensar la posición de la torre ahora que el rey blanco está expuesto podría ser más productivo que simplemente reubicarlo. Preservar la estructura de peones en el flanco de rey es primordial, negando a la torre negra casillas de infiltración cruciales. Inyectar agresivamente la torre en la posición de las blancas en la tercera fila crea un contrajuego inmediato y altera la coordinación del oponente.
Al asegurarse el peón extra, las blancas pretenden consolidar su ventaja material. El rey está expuesto, un intento desesperado de ganar espacio para respirar obligando al rey blanco a moverse. Hacer avanzar al rey es un riesgo calculado, cuyo objetivo es apoyar el avance del peón y crear amenazas de mate. La reubicación de la monarca abre la columna G a una posible infiltración. Al iniciar una persecución, el rey se aventura, buscando arrinconar las fuerzas restantes del oponente, iniciando una salida desesperada por el flanco de rey, obligando al monarca blanco a salir a la intemperie, esperando una conclusión rápida antes de que el material se evapore por completo. Reubicar al monarca hacia el centro ofrece una defensa potencial y un papel activo futuro. Amenazar al expuesto rey blanco con la presión de la torre es una buena idea, pero cuidado con el contrajuego en la columna H. Sacrificar la torre abre un camino peligroso para el rey. Recuperar esa torre inicia inmediatamente una carrera decisiva de peones, dejando al rey blanco peligrosamente expuesto. Probar la vulnerabilidad del rey es primordial, ya que la torre ahora mira hacia la última fila. Buscar explotar la columna H abierta y apuntar a la monarca expuesta es el objetivo principal ahora. Abalanzándose sobre el rey negro expuesto, esta torre busca agresivamente sus debilidades. Al iniciar una maniobra de torre, el rey negro encuentra una nueva seguridad en la segunda fila, ya que este avance de peón ahora parece cuestionable. La penetración de la torre en la séptima fila ahora presiona decisivamente la débil estructura de peones, con el objetivo de desbaratar las defensas negras. Esta captura ofrece una ventaja de peón temporal, pero permite a la torre blanca penetrar la vulnerable estructura de peones del flanco de rey de las negras. Asegurar la torre en la séptima fila corta el paso del rey enemigo e inicia un final ganador. Sacrificar al rey ofrece una última oportunidad desesperada para consolidar las piezas en el centro, con la esperanza de desbaratar los peones blancos. Asegurando la casilla de 7, la torre ahora mira las columnas abiertas para un último empujón hacia la victoria. Reubicar a la monarca en el centro a menudo indica la intención de reforzar su seguridad en el final que se desarrolla. Un jaque decisivo que obligó al rey negro a una posición comprometida, sellando la victoria.